Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Pues es un honor y una bendición el poder estar aquí. Siempre cuando yo era niño o bueno, cuando era joven, siempre tuve el anhelo y el deseo de alguna vez poder compartir la palabra de Dios en la iglesia que me vio crecer. Y pues muchos de ustedes me han visto crecer desde que nací, desde que era un bebé. Y entonces es muy emotivo para mí el poder estar aquí parado, con temor al Señor, de compartir su palabra, pero muy contento de poder estar aquí con ustedes. Y algo que me gusta mucho recordar antes de iniciar, cuando empezamos una predicación o cuando alguien predica, me gusta recordar a la gente que hoy yo no soy yo el que va a hablar a ustedes. Cuando alguien para y predica, no es la persona a la que está hablando a ustedes, es Dios el que envía su mensaje a través de nosotros. Los predicadores son simplemente mensajeros, son simplemente meseros que traen el platillo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces es bueno que recordemos eso cuando escuchemos una predicación. Recordemos que es Dios hablando a nosotros, que es su mensaje y cómo su mensaje puede entrar en nuestros corazones, penetrar y trabajar en ellos para que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria en la semana. Vamos a orar brevemente para poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te agradecemos mucho porque nos has traído aquí a cada uno de nosotros. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, que tengamos un corazón humilde para escucharte y para aceptar tal vez a veces alguna cosa en la que tengamos que mejorar, en la que tengamos que cambiar, Señor, para seguir creciendo espiritualmente en ti, Señor, para hasta llegar a la estatura de la plenitud en Cristo, que sigamos creciendo, que nos ayudes a ver y a comprender lo que significa tu soberanía y poder vivir bajo ella, y también a poder responder al llamado que tú has hecho en nuestras vidas. Quita toda distracción de nuestras mentes, límpiala y ponla concentrada para poder escucharte. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Y durante 5 domingos allá en Puerto Escondido, en la iglesia en la cual estamos ministrando, estuvimos estudiando sobre el libro de Jonás durante 5 domingos, y hoy pues quisiera compartirles un poco el mensaje que Dios tiene para nosotros a través del libro de Jonás. Trataré de dar un breve resumen a la historia del libro y ver los puntos principales que tiene el libro para cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. En el libro de Jonás podemos ver la soberanía de Dios, que es un punto muy importante en el libro de Jonás, cómo es que Él es soberano sobre todas las cosas y cómo es que Él va obrando en la vida de Jonás para cumplir su propósito, demostrando también que es un Dios lleno de misericordia y de amor, tanto para Jonás como para los inconversos o los incrédulos que vemos en la historia, como los marineros y los ninivitas. Él les demuestra su misericordia y su amor. Y esta historia del libro de Jonás no es una historia para que veamos a Jonás y lo critiquemos y veamos, es que Jonás era así, ¿no? Jonás un egoísta, y Jonás esto, y Jonás aquello. No, la historia de Jonás creo que fue escrita para que también nos veamos reflejados en Jonás, que sea un espejo para nosotros y que podamos ver cómo nosotros, así como Jonás, también respondemos y actuamos como él lo hizo en esos tiempos. Entonces vamos a ver qué sucede en la historia de Jonás. ¿Cuántos de ustedes ya han estudiado el libro de Jonás antes? ¿Todos? ¿Casi? ¿Ya han estudiado? Muy bien, pues vamos a recordar un poco sobre qué fue lo que sucede en esta historia. Pueden irme siguiendo ahí en el libro de Jonás. Y vemos, como leíamos ahorita en el capítulo 1 de Jonás, versículo 1, que el Señor obviamente le hace un llamado a Jonás, ¿no? Le da una instrucción, lo comisiona, le da una orden. ¿Y qué le dice en el versículo 2, capítulo 1? Le dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive era la ciudad capital del imperio asirio, eran los enemigos de Israel en esos momentos. Posiblemente se cree que era la ciudad más grande de todo el mundo en esos tiempos. Esta ciudad se distinguía por su poder y crueldad, era uno de los pueblos más temidos de toda la historia. Y los asirios en esos tiempos eran gente pues brutal, literalmente masacraban a sus enemigos, mutilaban a sus cautivos, desmembraban, decapitaban, quemaban a la gente viva.
Formas indescriptibles era lo que hacían los ninivitas en esos tiempos. Los asirios torturaban a la gente. Y obviamente, si Israel era el enemigo de los asirios en esos tiempos, muchas de las cosas que los asirios o los ninivitas hacían, se lo hacían al pueblo de Jonás, ¿no? Se lo hacían a los hebreos, a los israelitas. Entonces, no sabemos si a lo mejor algo de lo que hicieron los ninivitas se lo llegaron a hacer a alguien cercano a Jonás, ¿no? Pudiera ser, pero a final de cuentas, Dios está llamando a Jonás a ir a ese lugar donde ellos se dedicaban a hacer toda esta maldad, donde había muchísimo pecado. Entonces Jonás, vemos que en el versículo 3 dice, se levantó y fue a Tarsis, ¿verdad? ¿Eso dice? No, dice Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás decide obedecer al llamado de Dios e intenta huir de su presencia, ¿no? En un barco yendo en la dirección opuesta. Y bueno, ¿por qué Jonás intentó huir? Y digo intentar porque nosotros no podemos huir de la presencia del Señor. Y me llama mucho la atención que en este versículo 3 se repite 2 veces de la presencia del Señor. Y él quería intentar huir de su presencia. Y bueno, ¿por qué es que él intenta huir? Bueno, pudiéramos pensar que Jonás tenía cierto miedo tal vez a ir, porque pues podría a lo mejor no salir vivo de ahí de donde él iba a predicar a Nínive. Tal vez él decidió desobedecerlo, pero la razón por la cual él decidió huir está en el capítulo 4, versículo 2, donde dice, y oró al Señor diciendo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de los ninivitas. Jonás les quería desear destrucción. Él quería que no se salvaran, sino que fueran destruidos. Ellos no merecían la salvación. Y esto vemos un egoísmo tan grande de Jonás, de que no quería compartir la gracia y la misericordia que Dios había tenido con él. Es como, Dios, tú ya me salvaste, tú ya tuviste gracia y misericordia de mí, ahora yo no la quiero compartir con mis enemigos. Y justamente ese es el punto principal del libro, cómo Dios va a trabajar con Jonás durante todo el libro para demostrarle que él no tiene potestad de decidir de quién se salva y quién no, y que la salvación es del Señor. Entonces intenta huir de la presencia del Señor. Jonás cree que puede huir de la presencia del Señor, cree que puede esconderse de su presencia. Pero hay un salmo que dice que cómo podremos huir de la presencia del Señor. Él es el creador del cielo, del mar y de la tierra, ¿no? ¿Cómo puedes huir del creador de todo, ¿no? ¿Cómo puedes huir del Dios omnipresente que está en todo lugar, ¿no? Entonces es increíble que Jonás pensó que podía huir de su presencia. Y en el versículo 4 dice que, bueno, Dios desata una tempestad, ¿no? Desata una tormenta muy fuerte en el mar, y en esto le demuestra su poder a Jonás y le dice, no puedes huir de mí. No puedes huir de mí, yo soy el creador del mar, y desata esta tempestad. En el versículo 5 vemos que los marineros tuvieron mucho miedo, seguramente era una tempestad que ellos nunca habían experimentado en toda su vida en el mar, y empiezan a invocar a sus dioses, ¿no? Con D minúscula. Ellos eran incrédulos, eran inconversos, ellos simplemente estaban creyendo en otros dioses. Y vemos que en el versículo 7 los marineros también demuestran su incredulidad al echar suertes para ver por causa de quién había venido la tempestad en el mar, ¿no? Bueno, la suerte cae sobre Jonás. Y algo importante de este punto de la suerte que me llama la atención es que ni aún la suerte o el azar se escapa de la soberanía y el control de Dios. Dios tuvo el control en el azar y en la suerte para cumplir su propósito. Vemos en el versículo 12, igual del capítulo 1 que acabamos de leer, Jonás sabe que la tempestad obviamente era por su causa, era por su culpa, y le dice a los marineros, láncenme al mar para que se calme la tempestad. En el versículo 15 los marineros lanzan a Jonás al mar y el mar inmediatamente se calmó, ¿no? Dios tenía un plan con esos marineros. Era impresionante que a pesar de que Jonás había desobedecido, muchos pensarían, pues ya el plan de Dios ya se frustró, ya no se pudo cumplir el plan de Dios, porque el plan de Dios a lo mejor era que Jonás fuera a Nínive y Jonás decide desobedecer, entonces el plan de Dios ya no funciona. Pero aquí vemos cómo Dios utiliza aún la desobediencia de Jonás para su gloria y para atraer a los marineros a la salvación. ¿Por qué? Porque ellos de clamar e invocar a sus dioses al principio, después ellos invocan y se rinden al único Dios verdadero, al creador de la tormenta. Y cuando ellos ven
que el Dios verdadero, que tiene control de la tempestad, la calma inmediatamente. En ese momento ellos ofrecen sacrificios y le hacen votos al Señor. Entonces Dios tenía ya un plan y un propósito con la desobediencia de Jonás para que los marineros creyeran en él. Y vemos al final del capítulo 1 que Dios dispone un gran pez para que se trague a Jonás y así lo salva de morir ahogado en las profundidades del mar. Y esto cómo lo sabemos, porque en el capítulo 2 describe Jonás cómo él fue envuelto por las algas y llegó hasta lo profundo de la tierra y profundo del mar, y Dios lo salva de ahí con el gran pez que lo manda para tragárselo. Y allí en el vientre de Jonás, en el capítulo 2, vemos cómo Jonás invoca al Señor, él ora a él en arrepentimiento y reconoce su desobediencia. Él le dice: he fallado, Señor, tú me has escuchado, me has respondido y me has salvado. Porque reconoce la bondad amorosa de Dios, reconoce la gracia que tuvo para con él. Dios pudo haberlo dejado que se muriera en el mar por su desobediencia, por su pecado, y Dios viene con este gran pez para salvarlo. Entonces él reconoce la bondad amorosa, la misericordia de Dios en haberlo escuchado, respondido, rescatado en el fondo del mar. Pero reconoce algo más importante Jonás en el capítulo 2, que es el versículo clave del libro de Jonás. El versículo clave del libro de Jonás se encuentra en el capítulo 2, versículo 9. Ese es el versículo clave de todo el libro. Y dice al final del versículo 9: la salvación es del Señor. Y Jonás está diciendo eso en la oración: te haré votos porque la salvación es del Señor. No es mía, no decido yo si quiero que los ninivitas se salven. La salvación es tuya y tú decides a quién quieres rescatar y salvar de su pecado, porque la salvación es tuya. Y bueno, vemos que el Señor perdona a Jonás porque ordena al pez que lo vomite en tierra firme al final del capítulo 2. Y en el capítulo 3 Él le da una segunda oportunidad a Jonás para poder obedecer a su llamado. En el capítulo 3, versículos 1 al 4, Él dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, no vas a programar tu mensaje, vas a programar mi mensaje, es lo que le está diciendo el Señor. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada o será destruida. Entonces vemos cómo ya Jonás ahora sí obedece al llamado de Dios y proclama el mensaje que él le da. Versículo 5, vemos que los ninivitas empiezan a creer en Dios, ¿no? Qué impresionante, que una nación que era tan apartada, estaba en su pecado, haciendo muchísima maldad, por el mensaje de Dios empiezan a creer en él y a su mensaje poderoso que estaba transformando sus vidas. Toda la ciudad empieza a demostrar el arrepentimiento. Más adelante en este capítulo 3 demuestra el arrepentimiento vistiéndose de cilicio, haciendo ayuno, y empiezan a demostrar arrepentimiento. El rey de Nínive también se arrepiente, se sienta sobre ceniza. Pero eso no fue el arrepentimiento genuino. Dios no los perdonó a los ninivitas porque se habían vestido de cilicio o porque habían hecho ayuno. Eso no fue la razón por la cual Dios los perdonó, porque el arrepentimiento genuino, hermanos, está demostrado con un cambio en nuestras acciones. Su arrepentimiento genuino fue por un cambio, y era necesario que hubiera ese cambio, que se volvieran de su mal camino. De hecho, el rey de Nínive en el versículo 8 del capítulo 3 le dice: cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino. Esa es clave, y de la violencia que hay en sus manos. Era importante que hubiera un cambio en sus acciones, y vemos que Dios los perdona por eso. ¿Por qué? Porque en el versículo 10, al final del capítulo 3, dice: cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. No dice cuando Dios vio que se cubrieron en cilicio. No, dice cuando Dios vio sus acciones, que habían apartado de su mal camino. Entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Un cambio, un verdadero arrepentimiento genuino es demostrado con un cambio en nuestras acciones. Entonces Dios tiene misericordia de Nínive, los perdona, los salva, pero ahí no acaba la historia, porque esto le molesta a Jonás.
Esto le enoja a Jonás. Y vamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4 vemos cómo el versículo 1 dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y vemos el versículo 2, que era lo que veíamos, la razón por la cual él quería huir a Tarsis. Porque dice: lloró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Entonces molesta a Jonás con Dios a tal grado que en el versículo 3 le dice: y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Dios le responde: ¿tienes acaso razón para enojarte? En el versículo 4, ¿tienes razón acaso para enojarte? En ese momento Jonás, no responde, sale de la ciudad, se va al oeste, se sienta, yo todavía esperando a ver si de casualidad Dios decidía destruir a Nínive. Sale de la ciudad y Dios dispone una planta. Y en esto sigue trabajando Dios en su vida. Con cuánta paciencia y con cuánto amor, a pesar de que Jonás ya le ha fallado, Él sigue con mucha paciencia y con mucho amor con Jonás, trabajando en su vida. Dispone una planta para que crezca y le hiciera sombra a Jonás. Jonás se alegra muchísimo por la planta. Gracias Dios por tu provisión, porque me acabas de proveer una planta que me cubriera de mi sombra. Después al día siguiente Dios dispone un gusano para que se coma esa planta, para que se la comiera, y después dispone un sofocante viento del este para que hiriera la cabeza de Jonás. Y ahí sí Jonás se vuelve a enojar. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no estamos contentos con la providencia de Dios, pero no estamos contentos con su soberanía? Jonás estaba muy contento con la providencia de la planta, pero no estuvo contento con la soberanía de Dios, con el gusano y con el viento. Y Jonás, en vez de preguntarse: Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Por qué trajiste el gusano? ¿Por qué trajiste el viento? Él se enoja y dice: ahora me quiero morir otra vez. Entonces vemos cómo Dios sigue trabajando con Jonás en el versículo 6 al 8 con esto, con la planta, con el gusano, con el viento. Y en el versículo 10 al 11 termina el libro de Jonás diciendo: el Señor le dice: entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Se está diciendo Dios: yo soy el creador de todo, yo puedo apiadarme de quien yo quiera. Te estás apiadando tú de una planta que no hiciste nada para que creciera. ¿No tengo yo el derecho de apiadarme de Nínive? Y este es justamente el libro de Jonás en un resumen en la historia. Dios tiene todo el derecho y la potestad de salvar y rescatar a Nínive si Él quiere, porque es un Dios soberano que hace su voluntad, porque la salvación es del Señor. Entonces yo quiero enfocarme en los puntos más importantes. Ya vimos la historia, ahora sí vamos a ver ya generalmente qué puntos importantes podemos rescatar para poder aplicarlos a nuestra vida sobre la historia de Jonás. Y antes de poder ver estos puntos, primero que nada es importante recordar algo, y quiero hacer una ilustración para esto. No sé si algunos de ustedes, yo creo que sí han ido a algún concierto o alguna orquesta, ¿no? Yo una vez, nada más he ido una vez y me dormí. Fui al Palacio, creo que de Bellas Artes, y vi una orquesta. Y no se han visto cuando está la orquesta, están todos viendo el espectáculo y vemos a los violines y vemos a los chelos y a todos los instrumentos están tocando en esta orquesta, ¿no? Y al final el público se para y empieza a aplaudir a los músicos, ¿no? Y empiezan a aplaudir, pero de repente los músicos se paran también y empiezan a aplaudir. Y la gente dice: ¿por qué se pararon los músicos? ¿A quién están aplaudiendo? Y vemos que aparece ahí el director de la orquesta. El director y el público y los músicos están aplaudiéndole al director. Y me gustaría que ahorita que estamos viendo todo el libro de Jonás, recordáramos que hay un gran director que está orquestando todas estas cosas que están pasando en este libro. El personaje principal del libro no es el pez grande, no es Jonás, es Dios el director que está dirigiendo todas las cosas y que utiliza todos los recursos para hablar a nuestras vidas, para conocer más sobre quién es el Señor, el poder que tiene sobre todas las cosas y enseñarnos a vivir una vida que le dé gloria a Él. El enfoque del libro de Jonás es el Señor, aquel que orquesta y dirige todas las cosas para cumplir su propósito. Nada de lo que sucedió en la historia de Jonás sucedió por casualidad. Nada.
Todo era sostenido por la mano poderosa de Dios, un Dios grande, poderoso y misericordioso. El primer punto de los dos puntos que vamos a ver esta mañana es: Dios es soberano y creador de todas las cosas, y por lo tanto Él ejerce su gobierno y dominio sobre ellas. Dios es soberano y creador de todas las cosas, y por lo tanto ejerce su gobierno y dominio sobre todas las cosas. Dios dispuso una tormenta y Dios calmó la tormenta. Dios dispuso un gran pez que se tragara a Jonás y después ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Dios dispone una planta para que cubriera a Jonás del sol, y es Dios quien dispone también a un gusano para que al día siguiente se comiera la planta que él había hecho. Dios dispone también después un sofocante viento para que el sol hiriera la cabeza de Jonás. La creación obedece a su creador. La creación obedece a su creador, desde lo más grande como el pez gigante y el pez enorme hasta un gusano. Dios usa su creación para cumplir sus propósitos. Este es el Dios creador de todas las cosas y que tiene el gobierno y dominio sobre toda la creación para hacer con ella lo que le plazca, porque Él es el creador de todo. Y al tener su gobierno y dominio sobre toda la creación, ¿a quién crees que incluye eso, hermano? A nosotros, a mí. Si Dios tiene el control y el dominio sobre toda su creación, eso nos incluye a nosotros, al ser humano. Él era soberano sobre la vida de Jonás y Él es soberano sobre nuestras propias vidas porque somos su creación. Y a veces es lo que nos cuesta trabajo entender. Nosotros como humanos nos cuesta trabajo entender que nuestro Dios tiene el control y la soberanía sobre nuestra vida. Reconocemos que Dios es soberano y decimos: sí, Dios es soberano, Dios es poderoso sobre todas las cosas. Pero reclamo una parte de su creación, que es mi vida, mi voluntad y lo que yo quiero hacer. Queremos que Dios no tenga poder sobre nuestra persona y sobre nuestra voluntad. Queremos hacer lo que nosotros deseamos. Pero el Dios todopoderoso también es todopoderoso sobre mi persona. Es el Dios soberano que tiene control y dominio sobre toda su creación. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Conocemos la historia de Faraón, cómo Dios endureció el corazón de Faraón, porque esa era la voluntad de Dios. Dios quería endurecer a Faraón. Pero también hay otra historia en el Antiguo Testamento: Nabucodonosor. Dios quebrantó el corazón de Nabucodonosor. En ese momento Nabucodonosor y Faraón eran las personas más poderosas en esos tiempos. El rey de Babilonia y Egipto. Y Faraón y Nabucodonosor, uno lo quebrantó Dios, uno lo endureció Dios, y al otro lo quebrantó Dios su corazón. ¿Por qué? Porque Él tiene la potestad de tener misericordia de quien quiere tener misericordia, y quien quiere endurecer, endurece. Y vamos a Daniel capítulo 4, 34, 35. Cómo es que Nabucodonosor responde y cómo clama a Dios después de que Dios lo quebrantó. Y es impresionante el testimonio de Nabucodonosor. Si ustedes ya han conocido la historia y han leído Daniel, en Daniel capítulo 4, 34, 35, vemos cómo él clama a Dios y dice: pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle: ¿qué has hecho? Nadie puede detener su mano y decirle: ¿qué has hecho? Nabucodonosor reconoce que el dominio que el Señor tiene es un dominio eterno, y que Él hace su voluntad sobre toda su creación en el cielo y en la tierra, incluyendo, ahí dice, y es bien específico, incluyendo a los habitantes de la tierra, o sea, nosotros. Él hace su voluntad en nuestras vidas. Nadie puede tener su mano y contestarle de regreso y decirle: ¿qué has hecho, Dios? ¿Quiénes somos para cuestionar a nuestro Creador? Él hace su voluntad porque es un Dios soberano. Yo te quiero preguntar: ¿cuántas veces has cuestionado a tu Creador? ¿Cuántas veces le has dicho: ¿por qué hiciste esto?
¿O por qué permitiste esto? ¿Tenemos derecho acaso para cuestionar a Dios? No podemos detener la mano de Dios. Él hará su voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto lo podemos también ligar con Romanos 9, versículos 14 al 21. Romanos 9, 14 a 21. Dice así, Romanos 9, 14 a 21. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al quien quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Qué impresionante que dice, ¿quién resiste a su voluntad? Nadie puede resistirse a la voluntad de Dios, el Creador. Y me encanta esta pregunta y es tan fuerte. ¿Quién eres tú, oh hombre, para que le contestes a Dios? Él tiene el poder y la potestad para hacer lo que quiera con su creación. Él decidió tener misericordia de Nínive. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero Él decidió tener misericordia de Nínive y los perdonó de todos sus pecados y de toda su maldad. Y así como tuvo misericordia de Nínive, también eligió tener misericordia de ti. Qué maravilloso que así como Él decidió tener misericordia de Nínive, también decidió tener misericordia de nosotros. Nos eligió en su soberanía y nos dio de su gracia para poder venir a Él. Nos perdonó y nos dio vida. Aunque estábamos muertos, Él nos dio vida. Esto debería ser una razón grande para alabar y agradecer a Dios por su misericordia para con nosotros, porque eligió tenernos misericordia. Pudo haber endurecido nuestro corazón como endureció a Faraón, pero Él eligió tener misericordia de nosotros, amarnos y darnos de su gracia para venir a la salvación y tener vida en su nombre. ¿Te has dado cuenta de esta gran misericordia que tiene Dios para nosotros y de la paciencia que tiene para con nosotros? Porque así como lo veíamos hace ratito, que Dios tuvo una inmensa paciencia con Jonás, yo creo que nosotros si hubiéramos sido Dios ya lo hubiéramos dejado muerto ahí en el mar. Y Dios tuvo paciencia y misericordia para trabajar con él, para trabajar con su vida. ¿Y cuántas veces nosotros también como Jonás hemos fallado a Dios tantas veces? Y Él siempre está ahí esperando, paciente y amoroso para trabajar con nosotros. Qué grande y paciente y misericordioso es nuestro Dios. Porque Él hace su voluntad en nuestras vidas, sí es cierto, pero siempre la hace con un propósito bueno. Siempre la hace con un propósito bueno. Su palabra siempre es verdad, siempre es fiel, siempre es poderosa y siempre se cumple. Su palabra siempre es verdad, siempre es fiel, siempre es poderosa y siempre se cumple. Lo que Dios ordena se lleva a cabo perfectamente. Si Él quiere salvar y rescatar a Nínive, va a salvar y rescatar a Nínive. No importa si Jonás desobedece o truene el relampagueo, pase lo que pase, su propósito se va a cumplir porque lo que Dios ordena se lleva a cabo perfectamente. Dios nunca tiene un plan B, hermanos. No es como que dice, ay, bueno, Jonás desobedeció, bueno, vamos al plan B. No, Dios siempre tiene un plan A porque su plan A siempre se cumple a la perfección. Siempre, nunca falla. Él tiene todo diseñado y todo orquestado conforme a su plan. Y en Isaías 55, versículos 10 y 11, Dios dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Su palabra no vuelve vacía sin haber cumplido lo que Él desea.
Nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Nada ni nadie puede frustrar los planes del Señor. Y recordemos que no es tu voluntad, sino va a ser la voluntad de Dios. Y es por eso que debemos humillarnos ante Él y dejar que Él sea el que nos guíe, confiando en su voluntad y en sus propósitos. Y con la historia de los ninivitas y todo lo que vemos aquí de Jonás y de la conversión que tuvieron los ninivitas, podemos recordar algo importante, y es que el mensaje de Dios es poderoso para transformar la vida y los corazones de los pecadores. Y a veces se nos olvida un poco eso, lo poderoso que es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios, lo que nos revela la Escritura en Jonás, es que eran 7 palabras. En 40 días Nínive será destruida. Eso es todo. No sabemos si predicó más Jonás, qué dijo, qué no dijo. Lo que nos revela la palabra es que fueron 7 palabras. Y esas 7 palabras fueron suficientes para quebrantar los corazones de los ninivitas. Porque su mensaje es poderoso para transformar la vida y los corazones de los pecadores. Solo su palabra y su mensaje pueden provocar y causar el quebrantamiento de un pecador. No hay nada más que pueda causar ese quebrantamiento. Solamente su palabra y su mensaje pueden causar eso en los corazones de los pecadores. Entonces Dios está trabajando con la vida de Jonás durante todo el libro. Él lo llama a predicar en Nínive. Y Dios ya sabía que Jonás iba a desobedecer a Dios. Jonás ya sabía eso, que él no iba a querer ir, porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Él le mostró su voluntad a Jonás y le dijo: levántate, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te diré. Esa era la voluntad de Dios. Pero Jonás dijo: ¿sabes qué, no, Dios? Como que tu voluntad no me late, yo creo que mi voluntad es mejor. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a ir, voy a huir y creo que mi plan es mejor que el tuyo. Y eso es lo que Jonás quiso decirle a Dios por su egoísmo y por su rebeldía. Y recordemos que Jonás pensaba: no se merecen la salvación, merecen destrucción, y por eso él quería huir. Entonces, ¿cuántas veces tú, así como Jonás, has querido hacer tu voluntad? Que Dios te llama a hacer algo y tú dices: bueno, mejor voy a hacer esto. O inconscientemente lo hacemos. A veces todos podemos decir: no, yo siempre obedezco a Dios a todo lo que me dice. Pero ¿cuántas veces inconscientemente huyes de lo que Dios te ha dicho que hicieras? A Dios me dejó muy claro que tenía que hacer esto, pero yo hago otra cosa inconscientemente. A pesar de que sabemos que la voluntad de Dios es esta, queremos hacerla nuestra voluntad. Y durante toda esa travesía del libro de Jonás, el Señor trabaja en su corazón con la tormenta, con el pez, con la planta. En todo eso Él tenía un propósito bueno. Y Dios siempre tiene un buen propósito para corregirnos, para regresarnos a Él cuando nos hemos alejado, ¿no? Él puede usar cualquier cosa en su creación para volvernos a sus caminos. Él puede usar cualquier cosa en su creación, así como lo hizo con Jonás, utilizando la tormenta y el gran pez para regresarlo, para decirle: no te vayas, tú vas a hacer mi voluntad y este es mi camino que quiero que sigas. Así también Dios utiliza lo que sea en su creación para hacernos regresar a sus caminos y hacernos regresar en arrepentimiento, porque eso fue lo que Jonás hizo. Dios hizo que regresara con la tormenta y con el pez para que regresara en arrepentimiento y se diera cuenta de que había pecado, de que había desobedecido a Dios. Pero así como Dios tiene un propósito bueno para corregirnos y para regresarnos a sus caminos, también Dios puede tener un propósito para trabajar en nuestro corazón egoísta y demostrarnos que Dios tiene el poder y la autoridad para salvar y rescatar a quien Él quiera, porque la salvación es del Señor. Como veíamos en el capítulo 1, no importó si Jonás decidió desobedecer a Dios, porque Dios utilizó todas las cosas para cumplir su propósito. Porque aunque Jonás había desobedecido y estaba intentando huir en el barco, Dios ya tenía planeado y orquestado salvar a los marineros. Hermanos, Dios no nos necesita para cumplir su propósito. Dios no nos necesita a nosotros para que cumplamos el propósito que Él tiene para los ninivitas o para los marineros. Él no nos necesita, no nos sintamos tan importantes. Dios puede hacerlo, porque sin Jonás, Él demostró su poder para los marineros y los marineros creyeron en Él.
Dios no nos necesita, pero Él quiere utilizarnos. Él quiere utilizar a su creación, quiere que seamos nosotros los que llevemos ese mensaje. Él es tan poderoso que no nos necesitaría, pero Él quiere que su creación, que nosotros como sus hijos, llevemos ese mensaje, que seamos portadores y representantes del mensaje poderoso que tiene Dios para transformar la vida de las personas. Y así como Dios trabajó en el corazón de Jonás durante toda la historia, así también Dios trabaja en nuestros corazones. Por ejemplo, cuando tenemos una situación en nuestras vidas que a lo mejor no entendemos, ¿no? Situaciones pasan en nuestra vida y decimos, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué me está pasando esto? Y en vez de preguntarnos esto, la pregunta correcta debería de ser, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? ¿De qué manera Dios está trabajando en mi vida con esa situación? ¿De qué manera está trabajando Dios en mi vida con esta situación? Es fácil reaccionar y responder ante las situaciones negativas o malas en nuestra vida con enojo o con reproches a Dios de por qué lo hizo. ¿Por qué permitiste que me quedara sin trabajo? ¿Por qué permitiste que me quitaras a la persona que más amaba? ¿Por qué permitiste que me accidentara o que chocara o que me robaran, que me asaltaran, etcétera? ¿Por qué permitiste esto? En esas situaciones nos preguntamos, si Dios nos ama y es tan bueno, ¿por qué suceden esas cosas en nuestra vida? Y la respuesta a la que yo me he topado y a la que he llegado es que Dios tiene un propósito para tu vida con esa situación. Con cada situación que tú pudieras ver mala, Dios siempre tiene un propósito para esa situación. Y a lo mejor hoy tú pudieras mirar atrás y recordar cosas que tú dijiste, ¿por qué Dios hiciste esto? Y hoy entenderías por qué, ¿sí o no? Hoy entiendes por qué Dios hizo eso. Ahora entiendo por qué Dios utilizó la situación y era para este propósito. Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida con las situaciones que a lo mejor hoy no entendemos. A lo mejor hoy no entendemos y no lo vamos a entender. Pero Dios ya tiene un plan para nosotros, para trabajar en ti, para trabajar en nosotros y así podamos crecer. Porque si no hubiera situaciones en nuestra vida que a lo mejor fueran difíciles, de las cuales no necesitáramos aprender, no podríamos crecer. Si no hay situaciones en las cuales fracasamos, no vamos a aprender de esos fracasos. Y si no aprendemos, no crecemos. Y nosotros necesitamos crecer en el Señor. Nuestro propósito como creyentes es crecer en Él. No quedarnos como bebés espirituales, sino seguir creciendo. ¿Y cómo vamos a crecer? Cuando aprendemos. ¿Y cómo vamos a aprender? Cuando tengamos situaciones en nuestra vida donde Dios pruebe nuestra fe, donde Dios pruebe nuestra creencia en Él y nuestra dependencia de Él. Y también recordemos Romanos 8:28. Si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a nuestro bien. Entonces no tenemos que preocuparnos por las situaciones malas o negativas en nuestra vida, porque si amamos al Señor sobre todas las cosas, todo lo que pase en nuestra vida va a ayudar para nuestro bien. Entonces mejor en vez de preguntarnos, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Mejor pregúntate y pregúntale a Dios, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué necesito aprender? Esto fue lo que Jonás debió haberse preguntado en el capítulo 4 cuando llegó la planta, cuando llegó el gusano, cuando llegó el viento. Él debió haberse preguntado eso. Y si él se hubiera preguntado eso, él a lo mejor hubiera dicho algo como esto. Señor, lo que tú quieres enseñarme es que no tengo razón para enojarme porque hayas tenido misericordia de Nínive, porque la salvación no es mía, es tuya, y tú eres el que decides de quién quieres tener misericordia y de quién no. Jonás debe haber dicho, yo solo tengo que estar contento con tu voluntad porque eres mi creador y porque yo te sirvo a ti. Esa es la respuesta que debió haber tenido Jonás. En vez de enojarse y desear la muerte, él debió haberse preguntado, Dios, ¿tú me quieres enseñarlo con esto? No mandaste el gusano solamente por casualidad, lo mandaste por una razón, mandaste el viento por alguna razón. ¿Qué necesito aprender? Bueno, pues que no tengo razón para enojarme porque tú decides a quién quieres salvar y a quién no. Y yo soy solamente un servidor tuyo. Yo solamente te sirvo a ti, no soy importante y no tengo un papel importante en la salvación porque tuya es la salvación. Entonces vemos que el punto 1 es, Dios es soberano,
y creador de todas las cosas y por lo tanto ejerce su gobierno y dominio sobre ellas. Dios es soberano y creador de todas las cosas y por lo tanto ejerce su gobierno y dominio sobre ellas. Ese es un punto importante que vemos en todo el libro, pero también un punto importante que vemos en el libro de Jonás es el llamado de Dios a nuestras vidas. Porque así como Dios llamó a Jonás para cumplir su propósito y que él llevara su mensaje a los ninivitas, así también Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y espera que respondamos en obediencia. Yo te quiero preguntar hoy, ¿a qué te ha llamado Dios hoy? Y piensa en eso, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿Qué llamados te ha dejado Dios en su palabra? Dios nos ha llamado a muchísimas cosas en su palabra. En su palabra podemos encontrar cómo poder vivir de una manera que le agrada a Dios, ¿no? Que dice que seamos prudentes, que seamos amorosos. Hay muchos llamados ahí. También vemos llamados como cómo vivir como esposo, como esposa, como madre, como padre, como joven, como creyente. Hay infinidad de llamados de Dios para nuestra vida en la palabra de Dios. Vemos el llamado más general, y así como hay llamados específicos como joven, esposa, esposo, madre, padre, también hay llamados generales que nos compete a todos como creyentes. Y uno de ellos, y el más grande y el más importante de los llamados de Dios para nuestra vida, es la Gran Comisión. La Gran Comisión. Entonces, involucrando todos esos llamados, ¿cómo estás respondiendo tú hoy en día a estos llamados? ¿Estás queriendo huir o alejarte como Jonás de tu llamado? ¿O estás siendo fiel y obediente al llamado de Dios para tu vida? Porque cuidado, hermanos, querer huir y desobedecer es como decirle a Dios, Dios, te equivocaste en haberme llamado a esto. Es como querer zafarte de tu responsabilidad. El querer huir y el querer desobedecer es como zafarte de tu responsabilidad. Pero Dios quiere que le obedezcamos a los llamados que Él nos ha dejado. ¿Y qué mejor ejemplo de obediencia a los llamados de Dios podemos tener que el de Jesús? Dios lo llamó a venir al mundo, lo llamó a despojarse de su gloria, a despojarse de ser rey, de ser Dios de todo el universo. Lo llamó a humillarse. Y Él no dijo, no Dios, te estás equivocando en el llamado que me estás haciendo. No, su hijo obedeció a su padre. No hizo lo que él quería, hizo lo que el Padre quería que él hiciera. Venir a salvar al mundo de sus pecados y a ofrecerse como sacrificio para dar vida a los que creen en él. Dios lo llamó a morir a la cruz y él obedeció. Porque dice Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo debe ser el ejemplo de obediencia que debemos seguir cuando respondemos al llamado de Dios para nuestras vidas. Como dice en Juan 20:21, porque así como el Padre lo envió, así también Él nos envía a nosotros. Dice Juan 20:21, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Jesucristo, antes de ascender al cielo y regresar con su Padre, nos dejó un llamado a todos nosotros. A todos los que hemos creído y a todos los que somos creyentes en Él, nos dejó un llamado. Lo último que antes te hice, es un llamado que todos conocemos, pero que no siempre cumplimos. Es el llamado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Nuestro enfoque día a día como cristianos, y es algo que a mí me falla también, o sea, es algo que siento que a todos nos falla como creyentes, pero nuestro enfoque, a donde debería estar nuestra mente todos los días, es en predicar el evangelio a los perdidos, en compartir las buenas noticias de salvación. Es compartir a la gente que está muerta espiritualmente, que puede tener vida. Como cristianos debemos compartir estas buenas noticias de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y es como si tuviéramos una cura. Vamos a suponer que ahorita hubiera en el mundo una enfermedad letal, una enfermedad que está matando a todo el mundo.
Y a lo mejor tú te estabas muriendo con esa enfermedad, alguien te compartió una cura y ahora tú tienes una cura ilimitada. ¿Qué pasaría si tú tuvieras una cura ilimitada para que esas personas que están muriendo allá afuera por una enfermedad letal, tú pudieras sanarlas y que tuvieran vida? ¿Tú qué harías con esa cura? Si fuera ilimitada y tuvieras esa cura, ¿tú qué harías? ¿La esconderías? Y dirías, ay no, solamente para mí. O la voy a esconder ahí en el rincón de mi casa, donde nadie la vea. ¿O qué harías con esa cura? La compartirías, ¿no? Es ilógico. Si tienes una cura ilimitada para salvar a la humanidad porque está muriendo por una enfermedad letal, la compartirías, no la esconderías. Si tú compartes la cura y le dices, aquí está la cura para que te sanes, y no quieren la cura, no dependió de ti. Tú hiciste lo que tenías que hacer, compartiste la cura. Si ellos te rechazaron, bueno, pues ni modo, te vas a morir. ¿Tú quieres la cura? Aquí está la cura. Así es el evangelio, hermanos. Tú en tus manos tienes algo que puede salvar y darle vida a los que están muriendo espiritualmente allá afuera. ¿Y qué estás haciendo con esa palabra que tienes hoy en día? ¿La estás escondiendo? ¿Por miedo? ¿O por pena? ¿O por vergüenza? Es momento de que si tenemos una cura ilimitada, compartamos la cura. Si ellos no aceptan la salvación en Cristo, no aceptan a Cristo y lo rechazan y simplemente hasta niegan a Cristo y lo insultan, aún así tú cumpliste con lo que tenías que hacer, que era compartir la palabra, darles la cura. Si no la quieren, bueno, está bien, yo comparto la cura. No seamos como Jonás, hermanos, siendo egoístas, no queriendo compartir la gracia y la misericordia de Dios tuvo para con nosotros. Es momento de obedecer al llamado de Dios para nosotros y compartir el mensaje de salvación a todos. Y ahora que va a empezar la escuelita bíblica la siguiente semana, qué oportunidad tan grande para compartir el mensaje de salvación a los niños. ¿Cómo vas a cumplir con este llamado de evangelizar? ¿Cómo vas a cumplirlo? Algún día, cuando Dios nos llame a su presencia y estemos frente a Él nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestra vida y qué tanto cumplimos con el llamado que Él nos dejó. Él te va a pedir cuentas. Si Dios te llamara hoy a su presencia y estuvieras frente a Él, ¿qué le dirías? ¿Crees que has cumplido con su llamado hasta hoy? Yo creo que en mi vida me falta mejorar mucho más y me hace falta mucho más. A veces, siento que a todos, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a todos. A veces nos da miedo. Ya tenemos la oportunidad ahí enfrente. Apenas en Puerto Escondido, hace unos días fui a una tienda y estaban vendiendo unos cocos fríos. Y nos dejó pasar la señora a su casa y estábamos allá adentro, era la señora, su mamá y su hija. Y eran testigos de Jehová. Y ahí teníamos la oportunidad de predicar el evangelio, ¿no? Ya nos teníamos que ir y le pedí su número y voy a regresar ahí con ella. Pero tenemos esas oportunidades donde tenemos a la gente ahí, tenemos la oportunidad y sentimos así como ¿no? El temor a veces de predicar el evangelio. Pero creo que podemos mejorar, podemos ser más intencionales, no solamente en compartir el evangelio, sino en vivir el evangelio. Demostrarlo en nuestras vidas. Que la gente cuando nos vea el evangelio en ti. El evangelio no solamente se transmite por palabras, también se ve en nuestras vidas, cómo vivimos. Que no perdamos nuestro objetivo como cristianos y aprovechemos las oportunidades que tenemos para compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y así ustedes puedan aquí, por ejemplo, ganar a Atizapán, Cuautitlán, Tlalnepantla, el Estado de México para Cristo. Que ganemos a México para Cristo. Y ahora, no solamente es predicar el evangelio, porque esa es una parte muy, muy inicial de la Gran Comisión. Ahí solamente estamos yendo. Pero la Gran Comisión dice, el llamado de Dios es hacer discípulos. Es enseñarles a guardar todo lo que Dios ha escrito en su palabra. Y esto lo podemos hacer por medio de la enseñanza, enseñarles lo que Dios ha dado, pero también les enseñamos a guardar todo lo que está en nuestra palabra. ¿Con qué creen, hermanos? Con nuestro testimonio. Por medio de nuestra manera de vivir, hacemos discípulos. Por medio de nuestra manera de vivir. ¿Cómo hizo discípulos Jesús? Por su manera de vivir. Vente, síganme. Y veían cómo vivía Jesús. Y de esa forma es que ellos sí fueron discípulos de Jesús. Nuestro testimonio va a ser que podamos enseñarles a someter todas las áreas de nuestra vida
bajo el señorío de Cristo. Someter todas las áreas de nuestra vida bajo el señorío de Cristo. Someternos a lo que dice la palabra de Dios y a que vivamos una vida que le agrade a Él. Pero obviamente para poder hacer discípulos, hermanos, necesitamos ser discípulos. Necesitamos ser un discípulo de Cristo. Y para ahora sí ya soy un discípulo de Cristo, ya soy un seguidor de Él, ahora sí puedo ayudar a otros a crecer en Él. Hermanos, el Señor los ha llamado aquí hoy en día a la Iglesia Bíblica El Faro. A cada uno de ustedes están aquí y Dios los ha llamado aquí a expandir su reino. No es coincidencia el que hoy en día cada uno de ustedes estén aquí, cada uno de ustedes. Era el plan y el propósito de Dios que todos estuvieran aquí en este momento y ahora. En su voluntad y en su soberanía está aquí la Iglesia Bíblica El Faro, como la Iglesia de Dios. Y como hermanos y miembros del mismo cuerpo, es momento de que trabajemos juntos. De que trabajemos juntos con el llamado que Dios nos ha dado aquí. Que Dios nos prepare y los equipe estudiando su palabra para entender el mensaje que Él nos ha dado para proclamar. Y cómo podemos vivir conforme a ese mensaje. Que muchas personas puedan reconocer a Cristo a través de sus vidas. Que se pueda llenar esta iglesia de discípulos y de personas nuevas que ustedes han traído a la iglesia. Que sean ustedes los pioneros de cómo el reino de Dios se está expandiendo aquí en la Iglesia Bíblica en Faro, en Atizapán de Zaragoza, en Guerrero, en Calacuaya. Que aquí ustedes sean los pioneros y estén cumpliendo con el llamado de ir y hacer discípulos para hacer crecer la Iglesia Bíblica El Faro. Y que el Señor nos use a todos para su gloria. Que el Señor nos use para su gloria en todo lo que hagamos. Muchas veces nosotros con el llamado de Dios podemos tener cierto miedo de hacerlo o de cumplirlo. Tal vez nos puede dar miedo predicar el evangelio a nuestros amigos, a familiares, desconocidos. Tal vez nos da miedo pensar en el qué van a decir, si me rechazan, si me dejan de hablar, si se burlan de mí, etc. No podemos tener miedo de cumplir con el llamado de Dios. Pero necesitamos confiar en Dios, hermanos. En que si Él nos ha llamado a hacer algo, lo cumplamos confiando en su soberanía y en que no nos enviará solos a la batalla. Dios no te llama y te dice, ve y haz discípulos y yo te veo desde aquí. Él no te manda solo a la batalla. Él está contigo. Él estará con nosotros. Hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento y me puse a estudiar cómo a lo largo de la Biblia Dios ha estado con muchísimos personajes. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham en Génesis 26:3, yo estaré contigo. A Jacob en Génesis 31:3 le dijo, yo estaré contigo. A Moisés en Éxodo 3:12 le dijo, yo estaré contigo. A Josué en Deuteronomio 31:23 le dice, yo estaré contigo. A Gedeón en Jueces 6:16 le dice, yo estaré contigo. A Jeremías en Jeremías se menciona varias veces, yo estaré contigo. Y podría dar demasiados más ejemplos de cómo Dios ha estado con todas las personas a las que Él ha llamado y a las que Él ha enviado. Este Dios poderoso, todopoderoso, que estuvo con Abraham, con Jacob, con Moisés, con Gedeón, con Jeremías y muchos más, este mismo Dios es el Dios que estará contigo en tu llamado para tu vida. ¿Qué más necesitamos si lo tenemos a Él con nosotros? Y Él se lo dijo a los discípulos. Él se lo dijo a los discípulos en Mateo al final de la gran comisión. Se los dijo en Mateo 28:20. Y hoy nos los dice a nosotros, porque Él nos ha llamado a la gran comisión. Y al final de Mateo 28:20 dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, hermanos. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estará con nosotros en cada llamado que nos haya hecho en su palabra. No vamos solos, lo tenemos a Él a nuestro lado. Tenemos a su Espíritu morando en nosotros, aquel Espíritu que nos guía y habla por medio de nosotros. Porque cuando vamos y cumplimos con el llamado, no somos nosotros, es su Espíritu que habla por medio de nosotros. Porque ciertamente sin Él nada podemos hacer. Y hoy tenemos la bendición de tenerlo habitando en nosotros. Está en nosotros su Espíritu para guiarnos, ayudarnos. Pero necesitamos escuchar su voz. Necesitamos obedecer a su voz y a su voluntad. Y no tenemos por qué temer, hermanos. No tenemos por qué temer. Porque en Isaías 41:10, que todo el mundo lo conoce,
No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él estará con nosotros. Entonces, hermanos, comprometámonos a responder en obediencia al llamado de Dios. Que nuestro enfoque día a día esté en vivir el Evangelio y en ser un verdadero discípulo de Jesús para después compartir esas buenas noticias de salvación y enseñarles con nuestra vida y con la palabra de Dios a guardar todo lo que Él nos ha escrito. Que Dios nos ayude también a sentir y a dar la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Que tengamos esa misericordia para los perdidos. Que nos ayude a amar a aquellos que están perdidos y a hacer crecer su reino aquí en la tierra. Entonces vemos la soberanía de Dios, que Dios es un Dios soberano y creador de todas las cosas y por lo tanto ejerce su poder y dominio sobre todas ellas. Y vemos el llamado de Dios para nuestra vida. Y para terminar, quiero que veamos que el libro de Jonás no fue un libro escrito nada más así. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, hizo la señal mencionó la señal de Jonás a los fariseos en Mateo 12, 38 a 41. Y vamos a Mateo 12, 38 a 41 para terminar con esta mañana. Mateo 12, 38 a 41. Dice: entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Los fariseos le piden una señal a Jesús, no porque quieran ver una señal para creer en Él, porque ellos ya habían visto muchísimas señales y milagros que había hecho Jesús, pero ellos querían retar a Jesús, querían tentarlo, ponerlo a prueba. Y todavía demuestran su hipocresía a los fariseos al decirle maestro. Ellos tal vez estaban burlándose de él en ese momento porque definitivamente los fariseos no veían a Jesús como un maestro. Pero Jesús les dice: generación perversa y adúltera. Y adúltera no se refiere a adulterio normal, sino a un adulterio espiritual, a una infidelidad a Dios. Y les dice que no se les concederá como ellos piden, porque ellos querían: muéstranos una señal, queremos verte, ¿no? Queremos retar a Jesús para que nos muestre esta señal. Y Jesús dice: ya han visto muchas señales y no les voy a dar una señal en este momento más que la señal del profeta Jonás. Esta señal de Jonás era una señal poderosa, una evidencia viva del poder de Dios, una señal única que solamente el Dios creador y soberano pudo haber hecho. Disponer un monstruo marino para que se tragara a Jonás y él estuviera viviendo dentro del pez 3 días y 3 noches para después vomitarlo en tierra firme y que fuera a predicar el mensaje de Dios para que toda la nación pagana y pecadora creyera en Dios y se arrepintiera de sus pecados. ¿Qué señal más grande puede haber que esta? Jonás era una señal viva del Evangelio. Y así como la presencia de Jonás en Nínive era un milagro por todo lo que había pasado, así la presencia del Señor Jesucristo para nosotros era un milagro. Venía a rescatarnos y a ofrecernos salvación. Y me encanta cómo al final de ese pasaje dice: y algo más grande que Jonás está aquí. Algo más grande que Jonás está aquí. Esto más grande es Jesús. Jesús es eso más grande que Jonás. Porque mientras Jonás fue desobediente, Jesús fue obediente. Jonás fue dar un mensaje que transformaría masivamente la vida de toda una ciudad, pero Jesús vino a traer un mensaje que salvaría y ofrecería redención, perdón a todo aquel que cree en Él. A todas las personas que crean en Él serían salvas por medio de Jesús. Es su palabra la que transforma nuestras vidas. La señal de Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y Jesús 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. A los ojos de los marineros, cuando lanzaron a Jonás al mar, Jonás estaba muerto. A los ojos de Jerusalén, cuando crucificaban a Jesús, Jesús estaba muerto para ellos. Pero a los ojos de Dios, ambas personas estaban vivas. Jesús vive porque la muerte no lo derrotó.
Resucitó para darnos y ofrecernos el mensaje de salvación a pecadores como nosotros. Jonás fue vomitado en tierra firme después de estar 3 días y 3 noches en el pez, y Jesús resucitó de entre los muertos después de estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y así como Jonás fue vomitado, Jesús resucitó de la tumba, venció la muerte y ahora reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias por que nos amaste, porque elegiste tener misericordia de nosotros como elegiste tener misericordia de Nínive. Porque eres un Dios soberano, Señor, que tienes el poder y la potestad de hacer lo que tú quieras con tu creación, Señor. Ayúdanos a entender y vivir bajo esa soberanía, Señor. Entender que todo lo que tú haces es por un plan y por un propósito para nosotros, con un propósito bueno. Y que nosotros debemos estar enfocados en amarte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos también a cumplir con el llamado de Dios para nuestras vidas, Señor, a obedecerte a ti, Señor. Danos valor, danos valentía y ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Que te tenemos a ti en nuestros corazones, morando en nosotros. Que solamente somos mensajeros de tu palabra, Señor. Y que todo lo que somos es por ti. Porque tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por eso y gracias por tu Hijo, Señor. Porque lo mandaste a morir por nosotros en la cruz. Para que no tuviéramos que morir nosotros, sino que tuviéramos vida eterna. Gracias a tu Hijo. Y gracias porque Él venció a la muerte y resucitó al tercer día. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias en nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Gracias, hermanos.